Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Abogado en su Casa. Hoy martes 23 de julio, estamos totalmente en vivo al ser las 7 de la noche por la frecuencia y la emisión de Canal Altavisión y CRC 89.1 Radio de forma diferida a partir de las 9 de la noche. Hoy tenemos un programazo y a una querida amiga y colega, además compañera, gracias a la Universidad Fidelitas, que va a hacer posible el programa del día de hoy en razón de un convenio interinstitucional entre ambas empresas y que ya vamos a presentar más adelante. La licenciada Michelle, ya se me fue Michelle el apellido, Michelle Allen, en donde vamos a estar analizando un tema que se las trae y a muchísima gente le preocupa, o inclusive otros tal vez no le toman la importancia de vida, que es, ¿qué debo hacer con mis bienes previo a morir? ¿Cómo los dispongo? ¿Cómo los dejo ordenados? Entonces, vamos a ir analizando poco a poco ese tema y para eso tenemos una invitada de lujo que ya es de la casa, la licenciada Michelle. Muy buenas noches, bienvenida al Abogado en su Casa. Muy buenas noches, licenciado. Un gusto y un placer. Muchas gracias por la introducción. Para mí siempre va a ser un placer estar participando con ustedes y como usted indicó, le agradezco igual a la Universidad Fidelitas por la oportunidad. Aprovecho y le mando un saludo a todos los estudiantes, colegas y demás ciudadanos que nos ven en este programa. Un placer. Así es, así es. Licenciada, entremos de una vez un poco en materia. Creo que hay varias aristas en las cuales podemos ir tocando, pero hablemos de los testamentos, porque mucho es el tema de que yo voy a fallecer y quiero tener todo ordenado. ¿Ese es el mejor escenario o hay otros escenarios en los cuales yo puedo pensar qué es un testamento y para qué sirve, licenciada? Ok, claro. Primero, para definir qué es un testamento, es importante que sepamos que hay dos formas en que podemos disponer de los bienes. Una, estando en vida, que le llamamos donación, o ya para después de cuando se fallece, que es el testamento. El testamento es la última voluntad de una persona, ¿verdad? De cómo quiere que se disponga de sus bienes, de cómo quiere que se repartan. Pueden ser familiares, pueden ser amistades, pueden ser un conocido, ¿verdad? Pero el testamento lo que va a definir es cómo vamos a repartir los bienes después de que ya no estemos acá. Sabemos que esto es un tema incómodo para muchas personas, sabemos que normalmente no nos gusta hablar de cómo tenemos que arreglar las cosas, pero es necesario. Es necesario porque esto es uno de los temas que más controversia generan a nivel judicial, a nivel procesal. Entonces, sí es importante que sepamos. Ahora, cuando hablamos de disposición de bienes, hay que considerar los siguientes. Hablemos de casas, hablemos de terrenos, lotes, carros, e incluso puede ser joyería, ahorros, etcétera. ¿Verdad? Hay diferentes maneras, como les explicaba, de distribuirlos. Uno de ellos es el testamento, que es el más, que es el más conocido, el más popular. Para hacer un testamento es importante que se haga ante un notario público que esté habilitado, ¿verdad? Puede ser cualquier notario de la confianza de la persona, pero hay dos requisitos esenciales que me gustaría que los apunten, ¿verdad? Y que no se les vaya a olvidar. Uno, que cuando la persona vaya a dar el testamento esté en su plena capacidad, es decir, que tenga total conocimiento de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque se dan muchas circunstancias en donde tal vez una persona está ya en su lecho de muerte, tal vez está agonizando, tal vez está en un hospital y a veces se da el testamento. Va el notario, le recoge la firma, ¿verdad? Y eso se puede cuestionar a futuro. ¿Y qué pasa si se cuestiona a futuro? Se puede traer abajo ese testamento y es como si no hubiera existido. Claro. El otro requisito que es esencial es que siempre se haga con tres testigos, ¿verdad? A veces se da la confusión de que son solo dos testigos y después llega una persona que tal vez tenga interés, va a un proceso judicial y pide la nulidad de ese testamento porque no cumple con los requisitos de ley, precisamente porque son tres testigos y no dos.
Y lastimosamente, como les digo, hay notarios que tal vez obvian esto porque la ley a veces se presta para esta confusión y se traen abajo. Entonces, estos dos requisitos son elementales. Algo también que es importante considerar es que cuando se va a recoger la firma para un trámite legal, para un papel legal de una persona que está en un hospital, ahora es necesario que se cuente con la autorización del jefe de piso, del doctor de piso, para que el notario pueda entrar. Porque si no, eso también es una causal de que ahora sea nulo el testamento. Porque, Pasaba que pe- mucha gente se aprovechaba y entonces le recogía sí, la. pero quiero entrar en ese tema. ¿Me estás diciendo que es algo relativamente novedoso o ya venía dándose esta práctica desde antes? Porque yo conozco muchos escenarios en donde hay adultos mayores y llega el doctor, bueno, es que aquí está la tinta. Entonces, es algo muy habitual o que se da de forma muy habitual en ciertos hospitales, pero ¿qué tan novedoso es eso? Porque me llama la atención en el sentido de que se da muchísimo. Yo, a ver, decenas de casos en los cuales conozco a título personal que hay muchos notarios o muchas notarias que han realizado el acto. No digo que sea nulo, no. Ujú. Sí, efectivamente, eso es relativamente novedoso. Ahorita no recuerdo exactamente, pero podríamos decir que ha sido de los últimos 2, 3 años, ¿verdad? Entonces, lo que hace es, se coordina con los familiares de la persona que quiere hacer el testamento, incluso si es una donación, que ahorita vamos a hablar de eso también, para que quede registrado que esa persona va a llegar y tiene que firmar en un libro de actas de que está ingresando, ¿verdad? De que ese es el acto. Incluso si no es notarial, cualquier trámite legal. Entonces ahora es un requisito y de hecho es algo que se está usando ahorita también para refutar, ¿verdad? Si ese acto fue válido o no. No digo que hay notarios que todo lo hagan mal, ¿verdad? O que lo estén tratando de aprovecharse ni nada, sino que a veces existe desconocimiento de esta novedad y más adelante es cuando se ve el problema, pero sí, es relativamente Nulo. novedoso, licenciado. Nulo. Ahora bien, usted indicaba algo muy interesante en el testamento, bueno, que se puede hacer aspectos de donación por vida, o bien el acto del testamento que ya muy bien señalabas, los dos testigos, que si no se cumple una persona puede acudir. Pero me nace la pregunta, ¿siempre es necesario un testamento? ¿O hay otros institutos que podamos revalorar de estos bienes que hacen necesario este tipo de instrumentos? Porque hasta donde Ujú. entiendo, con un testamento igual, usted requiere la apertura de un proceso judicial y hay gente que lo que quiere es saltarse esa platilla, como quien dice, Ujú, y ujú. poder disponer rápido de esos bienes. ¿Hay otros institutos que sean más económicos, más eficaces? Ok, más económicos no sé, pero ya vamos a ver, les voy a explicar. Efectivamente hay tres figuras que podemos utilizar. Está la designación de beneficiarios, que es, por ejemplo, cuando tenemos cuentas de ahorro, certificados de plazo en un banco, algún tipo de inversión, o por ejemplo, si tenemos alguna participación en una cooperativa, incluso pensiones que tienen que ver con alguna institución, ya sea pública o privada. Entonces tenemos la posibilidad de designar beneficiarios para eso en específico, ¿verdad? Porque eso también entra dentro de los bienes. A veces estamos acostumbrados a solo hablar de bienes desde la parte de carros o casas o terrenos, no. Todo eso también va incluido. Entonces, esa designación de beneficiarios se puede hacer en un 100% a una sola persona o también se puede hacer de manera fraccionada. Es decir, le dejo un 50% a mi esposo y el otro 50% a mi hijo o a mi mamá o a la persona que usted desee, ¿verdad? Entonces, esa designación de beneficiarios, una vez que uno fallece, simplemente este beneficiario se acerca a la institución que corresponde y hace valer su derecho y se lo trasladan directamente, sin necesidad de un abogado, sin necesidad de un proceso, ¿verdad? Esa es como la posibilidad más fácil o más sencilla que existe. Ok. Después tenemos lo que es la donación. La donación tiene también sus detalles, ¿verdad? Y quisiera como irlos explicando puntualmente, porque a veces es la figura que más se utiliza y se cree que es tan simple como regalarle los bienes a las personas. Entonces, empecemos por qué es una donación. Viene de la palabra donar, ¿verdad? Donar es dar un regalo.
Al final es darle gratis a una persona sin que exista dinero de por medio algún bien que yo tenga. Si estamos hablando de bienes como joyas o cualquier otra cosa que no sea de inscripción, ¿verdad? Incluso puede ser un diario o algún álbum de fotos, algo que a veces es sencillo, pero para la persona tiene mucho, mucho valor. Entonces, si es así, si son bienes que no son inscribibles, basta con dárselos, ¿verdad? Basta con regalárselos y que ahora esa persona los tenga. Pero cuando ya hablamos de donación de bienes muebles, de donación de bienes inmuebles, ¿verdad? Que son esto, las casas, los lotes, carros, etcétera, vehículos en general, tienen que hacerse por un contrato. La donación, desde la parte legal, es un contrato. Y como contrato que tiene ciertos requisitos solemnes, ¿verdad? O formales, que si no existen o que si no están presentes o no se cumplen, no es válido, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a explicar cuáles son esos requisitos. Número uno, tiene que ser ante un notario público. Nuevamente, tiene que ser ante un notario público porque es el que va a dar fe, ¿verdad? Es el que está autorizado por ley para dar fe de ese acto. Después, es importante que se sepa que puede hacerse la donación sin que la otra persona esté ahí mismo en el acto. Puede darse y que la aceptación de esa donación, la aceptación de ese regalo se haga después. Sin embargo, si no se hace en el momento, sino después, se tiene un año para aceptarlo. Y esa aceptación igual se hace ante notario. ¿Por qué? Es importante que no se deje transcurrir este año, porque si por alguna razón la persona fallece, si transcurre este plazo y no se firmó, entonces ya no va a ser válida la donación y entonces vamos después al proceso que más adelante les explicaré. Em, y además, una vez que ya esté aceptado, ya se hace el traspaso a nombre de la persona que se le está regalando y ya, ahí quedó. Entonces el día de mañana ya no hay nada que repartir. Esta donación, y aquí es un punto que la gente tal vez no sabe, se puede hacer con restricciones, se puede hacer con ciertos elementos que protege al que lo está donando, ¿verdad? Al que está dando el regalo. Uno de ellos es reservarse el usufructo. ¿Qué es el usufructo? Es el derecho de disfrutar, de gozar, de usar la cosa, de recoger los frutos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que yo tengo una casa, quiero donársela a mis hijos, pero yo quiero seguir viviendo ahí. Yo quiero, no sé, el día de mañana alquilarla y recoger ese dinero. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, se los dono, pero me reservo el usufructo, me reservo esa potestad de yo seguir viviendo ahí. Porque ¿qué pasa si no hacemos esto? La persona a la que le damos el bien puede disponer de él totalmente, puede disponer de él libremente. Entonces, mi consejo, ¿verdad? Más que todo para personas adultas mayores, porque lastimosamente he visto varios casos en los que donan y después de una vez lo sacan de su propiedad, ¿verdad? O padres que le donan a sus hijos y de una vez lo sacan. Entonces, en esos casos es reservarse ese derecho, es simplemente pedírselo al notario y ya el día de mañana, cuando fallezca, ese usufructo se cancela y le queda el 100% a los hijos o a cualquier persona que haya querido regalárselo. Después, otra restricción que podemos considerar, que tampoco es muy conocida, es, por ejemplo, es más, les voy a dar el contexto de los problemas que se dan. Yo le dono a mis hijos tienen deudas, mis hijos tienen obligaciones y tal vez no las cumplen. Entonces llega un proceso de cobro judicial y embargan esa propiedad, ¿verdad? Porque como ahora va a estar a nombre de mis hijos, se las pueden embargar. Ujú. Y entonces la mamá o el papá va a estar angustiado y va a decir, ¿cómo la propiedad que tanto trabajé, la propiedad que tanto cuidé, que me costó años tener, ahora está en riesgo de que por un embargo, ¿verdad? Me la vayan a quitar. Entonces existen dos figuritas Pe- ahí. Pero, Una ajá, que se le llama cláusulas de inembargabilidad. ¿Perdón? aprovecho nada más para hacerte una pregunta que es un mito Claro. urbano de una sola vez. ¿Las deudas se extinguen con la muerte? No, no se extinguen con la muerte. Ok. Para hacer un paréntesis ahí, Ujú. las deudas no se extinguen con la muerte. Cuando no hay, cuando no hay testamentos y demás, no es que las deudas se hereden, ¿verdad? Tampoco. Pero
se responde primero. Vamos a ver. Tengo una casa, tengo un carro y tengo dinero, ¿verdad? Que se tiene que repartir. Y resulta que esa casa tenía una hipoteca. Entonces, ya yo fallezco, el banco obviamente no va a perder porque ellos prestaron el dinero y demás tienen que garantizarse. Entonces, ellos tienen que cobrar mediante el proceso esa deuda. Ya una vez que se cobren las deudas de los bienes de la persona que falleció, nunca de los herederos, de los bienes de la persona que falleció, lo que sobra es lo que se reparte, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo claro y agradezco la intervención porque no, en nuestro país, en el sistema costarricense, no se heredan las deudas, responden los bienes del causante, ¿verdad? O de la persona que falleció y después lo que sobra es lo que se reparte, ¿ok? Ok, ok. Entonces, retomando estas restricciones que les explicaba sobre las donaciones, tenemos una que es una cláusula de inembargabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a donar a X persona y voy a establecer que no se puede embargar esa propiedad por X cantidad de tiempo. Esa cantidad de tiempo son 10 años máximo, ¿verdad? Y la ley establece esto como máximo. Si se trata de personas menores de edad, entonces se dice que se puede hacer hasta los 25 años, que ya es de por sí la edad que establece, por ejemplo, la ley de pensiones alimentarias para recibir alimentos, ¿verdad? Para recibir una pensión. Y la Ok. otra limitación que podemos agregarle es de enajenación. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad no se pueda hipotecar o que no se pueda vender o que no se pueda remodelar, etcétera, para que precisamente no suceda que yo le dono a mi hijo una propiedad y después este la quiere vender de una vez. Esa no es la idea, ¿verdad? Porque la mayoría de personas que donan es pensando en arreglarle el futuro, por decirlo así, o darle un soporte mayor a sus familiares. Entonces, estas son algunas herramientas que podemos utilizar. Y para Ok. agregar a esta pregunta de las deudas, también es importante que muchas veces las personas donan porque tal vez tienen muchas deudas o tal vez tienen muchas obligaciones y no quieren que les vayan a embargar. Y resulta que la ley establece que si una persona tiene una deuda y dona sus propiedades, y no tienen ningún otro bien, igual siguen respondiendo, aunque no estén a nombre de esa persona, ¿verdad? Entonces a veces eso no es una solución real, ¿verdad? Y usted me preguntaba, ¿qué es lo más económico? Bueno, la donación no necesariamente. La Ujú. donación es lo más fácil en cuanto a evitar trámites futuros, pero no es lo más económico. ¿Por qué? Porque resulta que las donaciones a efectos de timbres, a efectos de hacer el traspaso, se cobra igual que si fuera una compra o que si fuera una venta, ¿verdad? Entonces, a efectos de timbres y de gastos de traspaso sale igual que una venta, entonces es más caro que un testamento. Un testamento es mucho más económico, solo que después tienen que hacer todo el procedimiento. No sé si tienes alguna observación, licenciado, respecto a esta información hasta ahorita. No, de hecho está súper, súper interesante y aquí estoy tomando apunte de todo. Parte de lo que también es el tema de este tema, bueno, que trae a colación la relevancia del tema es, entonces, por medio del testamento yo no me salto el proceso sucesorio, ¿ok? No. Ujú, ¿Y qué pasa si yo exactamente. hago, y ojo, es otra de las preguntas, ¿qué pasa? Y aquí la tengo. Si yo hago el testamento, pero a la hora de realizar el testamento se me olvidó ciertos bienes, ¿tiene que necesariamente aperturarse el sucesorio más el testamento o ese testamento cubre todo? Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, para responderte el primer comentario que decías, dejar testamento no exime de hacer el proceso, no exime de tener que después ya formalizar esa última voluntad. Entonces, yo puedo decir, yo quiero dejar todos mis bienes a X persona, o yo quiero que le quede la mitad a una persona y la otra mitad a un sobrino, ¿verdad? Etcétera. O sea, yo puedo disponer como sea de mis bienes, pero siempre va a ser necesario abrir un proceso. Ahora, cuando todos son mayores de edad, ¿verdad? Me refiero a todos los herederos de un testamento son mayores de edad,
no tienen controversia, es decir, todos están de acuerdo, no hay ningún reclamo adicional, no nada, es decir, todo está, ¿verdad? Parejo, de acuerdo, se puede hacer notarialmente el proceso. Pero repito, no pueden haber menores de edad, no pueden haber personas con discapacidad y todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, el proceso notarial es una opción, es más rápido y vale parecido a lo que es un proceso judicial. Pero si hay personas menores de edad, personas con discapacidad y además puede ser que exista controversia entre herederos, que es muy común, entonces necesariamente tiene que ser ante un tribunal de justicia, ¿verdad? Donde se haga valer ese testamento. Hay varias etapas que se tienen que cumplir, se necesita de un abogado que te van a cotizar. Bueno, hay precios diferentes, ¿verdad? Nosotros nos regimos por un arancel con mínimos, no con máximos, entonces van a encontrar diversos precios. Y lo que se hace es ejecutar en ese proceso. ¿Ejecutar cómo? Que ya quede efectivamente a nombre de fulanito, sutanito, menganito, ¿verdad? Ahora, si yo dispongo solo de una parte de mis bienes por testamento y la otra no, no es que tenemos que hacer dos procesos, no, se puede hacer uno solo, pero se va a disponer la parte de los bienes que se dijo en el testamento, tal cual dijo la persona, ¿verdad? Tal cual fue la última voluntad, y los restantes se tratan como cuando no hay testamento. ¿Y cómo es ese tratamiento? Bueno, resulta que eso se llama una sucesión ab intestato o intestada o legal, ¿verdad? Que es cuando no hay un testamento. Entonces, ¿quién define cómo se tienen que repartir las cosas? ¿Quién define quiénes tienen derecho a heredar? La ley, ¿verdad? De ahí que sea una sucesión legal. Entonces, la ley en el Código Civil, específicamente en el artículo 572, establece una lista de quienes pueden ser herederos. En la primera línea, por ejemplo, tenemos que van a ser herederos los papás del causante, es decir, de la persona que falleció, los hijos y el consorte, ¿verdad? Y vean aquí que nos dicen el esposo o esposa. Consorte vamos a entender, bueno, por ley el esposo o esposa, o también aquella persona que haya estado en unión de hecho. Recordemos que ahora para reconocer una unión de hecho basta con que sean 2 años de convivencia bajo el mismo techo, de forma pacífica, pública, ¿verdad? Que tengan esa potestad de estar en unión de hecho, es decir, yo puedo estar con una pareja nueva, pero si todavía aparezco divorciada, no aparezco divorciada en el registro, entonces eso no me permite que esa unión de hecho sea válida. Entonces, Ok. esta unión de hechos también se puede reconocer en este tipo de procesos en la misma sede civil. Ya hay una ley, hubo una reforma hace como 3 años, bueno, creo que fue como en el 2019 más bien, donde se dijo que se puede hacer un reconocimiento de unión de hecho para efectos del sucesorio, nada más, eso sí. Ok, ok. Licenciado, vamos a un pequeño corte y ya casi volvemos con más del abogado en su casa. Estamos analizando lo que son los procesos sucesorios, la distribución de bienes y este tema hasta que se las trae. Y muchísimas preguntas tenemos a través del WhatsApp. Ya casi volvemos con más. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas, para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra,
que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Regresamos con más del abogado en su casa. Estamos totalmente en vivo y ya tenemos varias preguntas, entre ellas, por ejemplo, ya vamos a ir aclarando. Nos dicen por acá, se requiere para poder retirar el RUP de mi pareja que se haya dado la apertura del proceso sucesorio en la caja. No me quieren decir si hay beneficiarios o no. Entonces, son algunas de las preguntas que ya vamos a ir aclarando, pero licenciado, usted nos hablaba un poco acerca de las uniones de hecho y propiamente las condiciones que eventualmente eso puede tener frente al tratamiento de un proceso sucesorio. Pero una pregunta importante, ¿qué sucede si yo tengo un testamento, pero mi pareja, bueno, actualmente está en unión de hecho y esa persona dispone de los bienes? ¿Puede la pareja en unión de hecho reclamar algún derecho sobre los bienes de esas, de ese cónyuge, bueno, cónyuge supérstite? Ujú. Claro, esta es una pregunta de hecho muy común y aquí no hay que dejar de lado nunca el tema de ganancialidad, ¿verdad? Así como cuando una persona o una pareja se separa y tal vez construyeron un patrimonio juntos y se llegan a divorciar o demás, y se hacen una separación del 50-50, lo mismo sucede en el proceso sucesorio, ¿verdad? En el proceso sucesorio se tiene derecho sobre el 50% de aquellos bienes que se hayan construido durante esa relación, sea de matrimonio o sea de unión de hecho. Entonces, sí, efectivamente puede reclamar ese 50%. Ahora, si quiere disponer esa persona de los bienes, no va a poder si está a nombre de esa persona, ¿verdad? Porque la ley lo prohíbe. No podemos vender, no podemos enajenar nada que no esté a nuestro nombre. Pero si los bienes están a nombre, digamos, de ella o de él, ahí sí puede ser un poco más complicado, porque no hay nada todavía, al menos en el caso de unión de hecho, no hay nada todavía que reconozca esa relación. Entonces, por ejemplo, si en el registro dice que ese bien se adquirió soltero, no tenemos cómo saber que es un bien ganancial y simplemente se puede disponer. Por eso es tan importante que una vez que fallezca una persona, se ponga todo en orden y si es necesario asegurar los bienes, ¿verdad? Por una medida cautelar, que esto lo ordena un juez, entonces que se haga desde el inicio. Porque muchas personas dicen, no voy a preocuparme por eso ahorita, más adelante. Bueno, ese más adelante puede implicar que todo se complique y que entonces haya que hacer reclamos a futuro de algo más complicado y por lo tanto que salga más caro, ¿verdad? Esto, como digo, en unión de hecho. Cuando es un matrimonio, es mucho más sencillo que exista restricción, porque al momento de yo hacer, por ejemplo, un traspaso de una propiedad y en el registro dice que se adquirió mientras estaba casado, ya cualquier notario de por sí va a saber que eso es un bien ganancial. Entonces le va a decir, bueno, veo que tal vez su pareja falleció, ya se dividieron los bienes, ¿cómo está el trámite? Ah, no he hecho el proceso o no lo he abierto. Ah, bueno, primero arreglemos esto para que se cambie el estado civil a viudo y ahora sí, ¿verdad? Puedan disponer de esos bienes. Pero sí es importante que se mueva, ¿verdad? Porque a veces
esto pasa de una generación a otra y simplemente esto es el terreno de mi abuelo y todavía sale el nombre de él, pero nosotros hemos sabido cuál era qué era lo que él quería y tal vez lo cumplen, ¿verdad? Y esas serán las familias poquitas que logran convivir sin que todo esté arreglado, pero otros no. ¿Qué pasa si el día de mañana llega alguno de los herederos y dice, porque usted sigue viviendo ahí, eso me pertenece a mí o me corresponde una parte? ¿Verdad? Entonces, el consejo es, fallece una persona, de una vez movámonos para que se pueda arreglar todo. De No sé, hecho, licenciado, si respondemos de una vez a la pregunta o continúa claro, 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 explicando. adelante. Sí, bueno, con lo del ROP es importante a veces unirlo también con el tema de cualquier liquidación laboral, ¿verdad? Si la persona que fallece estaba trabajando y bueno, cumplía, ¿verdad? Con todos los, estaba asegurado y demás, tiene su patrono, existe un proceso que se llama consignación de prestaciones. Esta consignación de prestaciones laborales se hace en un juzgado de trabajo, ¿verdad? Eso es aparte del proceso sucesorio. Entonces, esto es un proceso que lo que busca es que el juez autorice a que las instituciones, sea la caja, sea el patrono, les deposite lo del ROP, les deposite, por ejemplo, si tenía aguinaldo, vacaciones, cesantía, todos estos derechos que como trabajador tenía o trabajadora tenía la persona al momento de fallecer. Entonces, si no le quieren ayudar administrativamente, tienen que hacer este proceso. Es Pe- relativamente sencillo, no se Pero, demanda a nadie en a- específico, ¿verdad? Es además, un proceso no contencioso. Es ajá, ante el juez de pero trabajo. además del proceso sucesorio, porque, a ver, resulta que me nace la duda de que queda un poco de dinero en la parte patronal y entonces yo necesito ir a acreditarle eso eventualmente a la caja me va a pedir el albaceazgo o no necesariamente, simplemente con la consignación de prestaciones laborales. Con solo la coordinación de prestaciones laborales, porque el juez laboral hace un oficio o un documento, ¿verdad? Donde se le ordena al ROP, al patrono, ¿verdad? Incluso si existe algún fondo de pensión disponible, que lo depositen a la cuenta del despacho, ¿verdad? Algo que tal vez no todos saben es que los procesos en los cuales se maneja dinero se le abre una cuenta bancaria y para que cuando ya corresponda depositen al despacho y sea el despacho el que autorice directamente el giro de esos dineros. Entonces, el juez es el que se encarga de pedirle directamente a la institución por un documento oficial que tengan que depositar esos dineros. Así es como funcionaría. Aparte del sucesorio, totalmente aparte. No lo tienen que hacer dentro del sucesorio, no necesitan ser albacea todavía porque es un trámite separado y ya hay un procedimiento especial dado por ley. Así es como funciona. Ok, ok. De hecho, me llega otra de las preguntas por acá. Eh, dice, yo soy padre de un niño, me nace la inquietud que ahorita tengo un proceso de investigación de paternidad, él no tiene aún mis apellidos y ¿qué pasa si yo fallezco hoy? Él puede eventualmente quedar como heredero de mis bienes, a pesar de que no se me ha finalizado este proceso. Ok, sí, bueno, aquí es importante que si el proceso está todavía ahí en trámite, algún representante legal, que en este caso sería eventualmente la mamá del niño, ¿verdad? O cualquier otro que sea tutor, le dé continuidad a ese trámite para que una vez que se abra el proceso sucesorio puedan indicar que es uno de los herederos, ¿verdad? Una de las etapas de los sucesorios es que se publica un edicto en el boletín judicial. Antes esto se daba en la Gaceta, pero ahora es directamente con el Poder Judicial, donde se dan 15 días para que cualquier persona que esté interesada en alguno de los bienes o que tenga algún derecho, ¿verdad? Interesada en el buen sentido, ¿verdad? Que tiene algún derecho que reclamar, puedan apersonarse a un proceso, a ese proceso, y hacer valer sus derechos. Entonces, este sería precisamente uno de esos casos en donde entonces la mamá del niño tiene que apersonarse y decir, este niño está siendo, ¿verdad? Está siendo valorado en un proceso, si es hijo o no del causante, entonces quiero que me tengan como interesado. Una vez que se defina que efectivamente, ¿verdad? Lleva su sangre y que se le asignen sus apellidos, sí puede heredar, al igual que cualquier otra persona, salvo que
exista un testamento y, ¿verdad?, se lo haya dejado todo a otra persona. Sin embargo, aquí los menores de edad tienen cierta protección especial, que es con los alimentos. No solo los menores de edad, sino también las personas con discapacidad. Hay una disposición ahí en el Código Civil que les da una protección especial, que aun cuando hay testamento podrían reclamar que se les separe una porción suficiente que les sirva para sus alimentos, como una pensión, por decirlo así. Pero para responder ya concretamente, sí puede ser heredero de esa persona. Ok, de hecho, con las personas menores de edad, ¿existe algún deber de dejarle parte de una cuota, algún porcentaje si eventualmente yo fallezco? Sí, por ley se le protege, ¿verdad? La ley tiene un interés superior en la protección de los menores de edad y de las personas con discapacidad. Aquí incluyo siempre a los dos, porque puede ser una persona con discapacidad que ya sea mayor de edad y la ley sí permite que se establezca una cuota de pensión que le proteja, ¿verdad? No es tan utilizado, pero sí es posible hacerlo. Ok, ok. De hecho, un punto fundamental, dice una de las preguntas, yo soy beneficiaria de mi hermano, quien ya falleció, y el banco no me autoriza el dinero. ¿Qué es lo que debo hacer y cómo corresponde? Ok, en esos casos sí ya sería hacer la queja administrativamente, ¿verdad? Primero agotar toda la parte administrativa con el banco y ver cuáles son los motivos del por qué no. Si aún así, ¿verdad? Estableciendo las debidas quejas y trámites no se logra, entonces sí tendrían que acudir ante el juez para que el juez le pida al banco que indique cuáles son los montos que hay y si habían beneficiarios o no. Porque si el banco, por ejemplo, llega a decir, bueno, existe X cantidad de dinero, pero no quedaron los beneficiarios, o él al final nunca firmó o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese dinero entra al sucesorio y se tiene que repartir parejo entre los demás herederos. Entonces, si administrativamente no le dan solución, hay que hacerlo mediante el sucesorio, perdón. Ok, dice bueno, uno de los puntos también más bien, que es, pueden hablar un poco más de los beneficiarios, cómo es que operan este escenario, si ese dinero tiene que pasar o no sobre o dentro del proceso sucesorio. Ok, no, la respuesta es el hecho de que se designen beneficiarios es para evitar ser sucesorio. ¿Verdad? Si yo soy una persona que tal vez no tengo casas o no tengo carros, pero tengo dinero y asigné un beneficiario, no es necesario el sucesorio. De hecho, ni siquiera entra dentro del patrimonio a repartir, se le da directamente. La única manera en que tendrían que abrir el proceso es si bajo ninguna circunstancia quieren hacer efectiva ese beneficio, pero es directo, no debería hacer el proceso. Más bien es como parte de lo que decía, es la manera más sencilla de repartir los dineros, ¿verdad? Cuando son pólizas también, por ejemplo, bueno, uso como ejemplo tal vez un familiar que falleció, tenía una póliza de un crédito, entonces con esa póliza se hizo efectivo, se canceló lo que faltaba del crédito y el sobrante se le dio a los beneficiarios. ¿Verdad? Entonces, eso es una posibilidad también y no se tuvo que abrir un sucesorio, la deuda quedó cancelada y ahí quedó todo. ¿Verdad? Ya después, bueno, sí se tuvo que abrir el sucesorio, perdón, pero para repartir el bien, no para recibir ese dinero, porque ya había un beneficiario. Ese es el fin primordial de los beneficiarios, saltarse toda esta etapa. Ok, ok, ok. De hecho, uno de los puntos esenciales que quisiera aclarar es los temas de las ganancialidades en relación a esposos y esposas. Ese es un derecho que usted acaba de decir de que se debe respetar, pero ¿hay alguna forma que se pueda perder ese derecho? ¿O del todo siempre se mantiene incólume? Porque resulta de que hay varias preguntas que dice, bueno, es que mi pareja fue completamente infiel. ¿Él debería de perder ese derecho a esa ganancialidad o no? Eso no se maneja así. Ok, la regla general es, se tiene derecho a la ganancialidad, ¿verdad? Incluso vean esta situación. Resulta que yo estoy casada. Tal vez a nombre mío no tengo nada y yo fallezco. Pero hay varias propiedades que están a nombre de mi esposo, ¿verdad? Que él sobrevive, es el que me sobrevive y va a seguir. Entonces, aunque yo fallezca y yo no tenga ningún bien, sí tengo derecho igual a ese 50% de esos gananciales. Entonces, a veces esa parte también se obvia, ¿verdad? Porque dicen, di no,
falleció la esposa, pero ella no tenía ningún bien, entonces no hay nada que repartir y olvidan los gananciales. Entonces, la regla general es que esos derechos gananciales siempre se tienen. ¿Cuál es la manera en que se podrían perder? ¿Verdad? Que sería lo excepcional. Y no solo los gananciales, sino cualquier herencia, ¿verdad? Porque no significa que aunque la ley me dé a mí el carácter de heredero, tengo derechos 100% a recibirlo. Existe una figura que se llama indignidad. La indignidad es como de la palabra, como es que usted es indigno, ¿verdad? De X cosas, es como que usted no tiene derecho, no se merece recibir eso. Entonces, esa indignidad es algo que la ley regula y establece ciertos requisitos o ciertas circunstancias en las que una persona puede dejar de ser heredera, ¿verdad? Sea por gananciales o, repito, cualquier otro bien. Ejemplos de lo que establece la ley. Si esa persona cometió ofensas graves al honor de la persona, ¿verdad? Si le fue infiel, tal vez si fue una persona que nunca estuvo ahí presente, por ejemplo, un papá o una mamá que nunca estuvo presente, que nunca le dio alimentos, que nunca le proveyó, ¿verdad? También podría ser eso considerado una causa de indignidad. Si es un adulto mayor y ha sufrido violencia por alguno de los familiares que pueden ser herederos, es decir, hay una serie de supuestos, es una lista, ¿verdad? Que establece en qué casos se pueden declarar indignos y por lo tanto no heredar a una persona. Y ahí encajaría el supuesto de esta pregunta. Ahora, ese proceso o esta indignidad se tiene que declarar en un proceso, se tiene que demostrar, ¿verdad? Parte de lo que les decía, una ofensa grave. Bueno, una ofensa grave puede ser muy diferente de una persona a otra, ¿verdad? Lo que para mí puede ser insultante, lo que para mí puede ser un menoscabo a mi honor, para otra persona tal vez no. Entonces es muy casuístico. Entonces hay que probar que realmente para esa persona hubiera sido una ofensa. Repito, sea una infidelidad, puede ser que se haya cometido algún delito, ¿verdad? Algún delito de índole sexual, de índole patrimonial, etcétera, cualquiera que esté regulado en el Código Penal, también podría ser una causal de no recibir herencia. Querida profesora, vamos a un pequeño corte, pero el WhatsApp está inundado y tenemos bastantes preguntas sobre el tema. Entre ellas, y parte de lo que le va a consultar posterior al corte es, ¿cuáles son los requisitos para ser testigos eventualmente frente a un testamento? Porque hay muchísima gente que pregunta por acá que tiene dudas en relación a los testigos que se aportaron sobre un testamento o no. Entonces, vamos a ir un pequeño corte comercial y ya casi volvemos con más del Abogado en su Casa. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas, para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos.
Cope Santos, lo que nos une. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Regresamos con más del abogado en su casa. Estamos totalmente en vivo analizando lo que son el tema de la distribución de bienes y gracias al espacio de la Universidad Fidelitas. Usted nos puede acompañar a través de las diferentes frecuencias de El Abogado en su casa, tanto en el canal de YouTube como en el de Facebook. Estamos con la licenciada Michelle Allen abordando este tema tan importante. Licenciada, una de las preguntas en estos casi últimos 8 minutos que nos quedan es: hablemos un poco acerca de la idoneidad de los testigos. ¿Quién puede ser testigo frente a un testamento? Ok, perfecto. Como les decía, tienen que ser tres testigos, ¿verdad? La única manera en que fueran dos, y esto para que quede claro también, porque antes lo mencioné, pero no expliqué el por qué, es porque se pueden dos testigos cuando es la misma persona la que va a escribir su testamento, ¿verdad? En el protocolo del notario. Lo que pasa es que esto es muy delicado, entonces ya no se hace así, ¿verdad? Es el notario el que lo redacta y por lo tanto siempre son tres testigos. Ahora, estos testigos tienen que ser o se les denomina instrumentales. Lo que establece el código notarial es, tienen que ser personas que tengan su capacidad intelectual total, ¿verdad? Que tenga una capacidad de actuar, que sepa qué es lo que está presenciando, que tenga total conocimiento de lo que está presenciando, que sepa leer, que sepa escribir. Eso como requisitos generales. Y se dice que están impedidos como testigos aquellos que no tengan totalmente sus capacidades volitivas y cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que sepan lo que están haciendo, ¿verdad? Si tenemos una persona con discapacidad intelectual severa, ¿verdad? No podría ser testigo porque el código notarial así lo establece. No es por una cuestión de discriminación ni nada, sino porque lo que se busca es dar fe, ¿verdad? Que estas personas den fe de que el acto que se está realizando es totalmente voluntario. Entonces, eso es uno de los requisitos esenciales y también se dice que no se permite que sean testigos que tengan algún interés directo. Es decir, si yo, Michelle, sé que mi papá me está poniendo en un testamento y soy yo una de las beneficiarias, yo no puedo ser testigo, ¿verdad? Pero esos son parte de los requisitos generales que se deben cumplir. Ok. Michelle, bueno, vos al inicio del programa, previo a iniciar el día de hoy, me hablabas de 3 supuestos: testamentos, beneficiarios, ¿y cuál era el otro? El de donación. El de donación. Frente a tu criterio, y porque nos quedan prácticamente, bueno, 5 minutos, más o menos, sí, unos 6 minutos. En 3 minutos cada escenario, ¿cuáles son las ventajas, las desventajas y por qué yo debo optarlo y cuál es el más barato y el más caro? Ok, ok. Más barato, más rápido, más sencillo, la designación de beneficiarios. Problemas o dificultades, ¿verdad? Que podremos encontrar que solamente se puede hacer cuando se tratan de cuestiones bancarias, principalmente, ¿verdad? Dinero, certificados de plazo, etcétera, como les mencionaba. No podemos designar beneficiarios para bienes muebles o inmuebles. Ahí no. Podría incluso temas de joyería que tal vez estén en custodia, todo eso es posible. Entonces, esa es la más rápida, y directa. Nos saltamos el proceso. La segunda que tenemos es la donación, que es una de las más preferidas. Es más rápido, se ahorran todo el proceso sucesorio. Sin embargo, es la más cara de, al menos de sacar el dinero en el momento. Por lo que les decía, el tema de impuestos, de traspaso y demás son iguales a que si fuera una venta. Se hace sobre el valor fiscal de la propiedad y además es necesario que cuando sean bienes inmuebles y si no tiene un plano asignado, hay que también invertir en un topógrafo para que le haga un plano y ahí sí pueda hacer la donación. Y el tercer escenario, que entonces sería el sucesorio, el testamento, ¿verdad? Es beneficioso en que es más económico, pero va a ser más caro para los herederos porque tienen que conseguir un abogado que les lleve todo el proceso. Además, puede ser largo por la mora que existe en los tribunales de justicia
o tiene la opción notarial, ¿verdad? Pero que también puede salir un poquito más caro. En todos los escenarios, el ideal es que quede todo en orden, que quede todo establecido, porque esto es uno de los procesos que generan más controversia, más conflictos familiares, porque lastimosamente, como dicen, cuando hay dinero, ¿verdad? Todo el mundo quiere su porción. Entonces, si se quieren evitar esos problemas a futuro, si no quieren estar peleando y tener un proceso engorroso, ordenen todo, por cualquiera de estos, de acuerdo a sus posibilidades, pero que lo hagan. Ese es mi consejo. Ok, en relación nada más como a un aspecto muy general, así muy rápido. Lo engorroso que es un proceso sucesorio o no, licenciada, porque muchas veces queda esa duda y cómo se hace, cuánto dura y cuáles son las dificultades que voy a tener. Ok, dificultad número 1, el atraso que lastimosamente tienen los tribunales. Los tribunales de justicia están abarrotados de procesos, están saturados, entonces un proceso se le puede ir más de un año, ¿verdad? Dependiendo de la zona del país. Si hablamos área metropolitana, se le pueden ir más de 2 años, 3 años. Si estábamos hablando zonas alejadas y son poquitos bienes, puede irse un año, ¿verdad? Pero esa es la parte más engorrosa. La segunda, las peleas que surgen entre familiares, que tal vez no me parece como, que no me gusta quién nombraron como albacea, que no me gusta quién está administrando los bienes, que tal vez no lo está haciendo de la mejor manera, o no estoy de acuerdo cómo se van a repartir los bienes, o lo que hay que pagarle a un abogado, ¿verdad? Que ese es el tercer punto. A la gente no le gusta pagarle a los abogados porque son procesos caros, pero como les dije al inicio, tenemos un arancel que nos rige, ¿verdad? Y son procesos complejos, entonces lo valen, pero eso es un gasto que hay que invertir. Entonces, ese es mi top 3 de cosas que se pueden evitar, ¿verdad? Y eso que soy abogada, pero sé cuál es el dolor de cabeza de las personas normalmente. Sin embargo, para eso estamos, ¿verdad? También para solucionar. Pero eso sería lo más engorroso. Ok, licenciada, ¿dónde la pueden ubicar a usted? Me pueden seguir en redes sociales como michelalen.cr o al 8803-8753, mi teléfono directo, y con mucho gusto les puedo colaborar. Fue un honor haber compartido con usted el día de hoy, licenciada. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y a todas las personas recordarles que vamos a tener un próximo programa el día jueves para que usted nos pueda acompañar a través de la frecuencia de Canal 13. Ahí vamos a estar en la pantalla de Canal 13, Belisario Solano, Carla González, este servidor, Denis Solano y Pedro Virute, analizando un tema de importancia para que usted apunte de una sola vez, aparte la fecha. También, como un último recordatorio, es importante que nos puedan acompañar en las diferentes redes sociales como @elabogado en su casa. Si usted no logró observar este programa de forma completa y desea verlo con posterioridad, puede irse al YouTube del Abogado en su casa o bien al Facebook del mismo. Y también nos puede seguir a través de la página de Instagram y TikTok en nuestras diferentes redes sociales. Para mí, Denis Solano, fue un completo honor haber llevado un programa más del Abogado en su casa. Desearles una muy feliz noche. Concluye El Abogado en su casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Virute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 8.